Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de investigación en ciencia y tecnología. El día de hoy veremos lo que es el método científico. El objetivo de esta clase es definir el método científico y detallar cada una de sus partes. Para esto primero tenemos que saber qué es el método científico. Definimos como el método científico a una técnica utilizada por la ciencia que consiste en un conjunto de pasos para tener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. ¿Qué entendemos con esto? Como el nombre lo indica, es un método generalmente utilizado por la ciencia para demostrar algo, para impartir en este caso conocimientos y llegar a una conclusión mediante una hipótesis, o siguiendo una secuencia de pasos para llegar a una conclusión final. Este método se lo ha utilizado a lo largo de la historia para poder definir ciertas leyes, ciertos teoremas, y por esto hablaremos sobre lo que es la historia del método científico. Como antecedente principal tenemos Aristóteles, quien era un gran observador. Me dice que Aristóteles, la observación fue el medio para establecer relaciones con el hombre y su ambiente. En la antigüedad, todo se basaba en base a la observación de algo. Veíamos cómo pasaba algo y postulábamos quizás un enunciado. Aristóteles se caracterizó por esto de aquí. Él fue un gran observador y ordenaba esos datos. Pero este método que él utilizaba carecía de algo. En este caso carecía de una hipótesis, ¿verdad? Lo que finalmente convierte a este método en un cúmulo de observaciones aisladas, nada más y nada menos que enunciados sin tener una hipótesis como gran. Su gran poder fue sentar las bases de lo que terminaría siendo el método científico. Recordemos que estamos viendo el antecedente de lo que es el método científico, y como antecedente principal tenemos a este personaje llamado Aristóteles, quien se caracterizaba bastante por la observación. Justamente la observación es una de la primera etapa del método científico, recordando que el método científico es un conjunto de pasos, y el primer paso para nosotros utilizar el método científico justamente es la observación. Más adelante, quien fue Galileo Galilei, básicamente fue el primero en utilizar lo que hoy conocemos como el método científico. En este caso lo denominamos como orígenes del método científico. Me dice que el primero en utilizar el método científico fue Galileo Galilei, aunque antes que él, Leonardo da Vinci y otros analizaron la realidad con métodos que se aproximaban. Más allá de lo que postuló Aristóteles o el método que realizaba Aristóteles basado en la observación, Leonardo da Vinci, entre otros científicos, analizaban una aproximación o utilizaban una aproximación a lo que hoy conocemos como el método científico. Es un método que usa las matemáticas como herramienta para establecer una relación entre las variables y los números. Las matemáticas son necesarias en todo método científico para tomar datos numéricos, llevar estadísticas, dibujar gráficas y tablas, entre otras cosas. Es importante recalcar que dentro del método científico, para nosotros demostrar algo o demostrar una hipótesis, algo que nosotros hemos planteado, tenemos que utilizar las matemáticas para crear los diferentes tipos de gráficos y llegar a los diferentes tipos de conclusiones sobre la hipótesis que nosotros en este caso hayamos planteado. Entonces, como conclusión de esta lámina, el primero que se caracterizó básicamente en utilizar el método científico fue Galileo Galilei. Dentro de lo que es el método científico, como ya habíamos visto, es un conjunto de pasos que siguen los científicos para llegar a solucionar un problema. Tenemos las siguientes etapas. La primera es la observación, seguida por la formulación de hipótesis, luego viene la experimentación, seguido por el análisis de datos, que en este caso nosotros recopilamos dentro de lo que era la experimentación, llegamos a nuestras conclusiones y finalmente realizamos la respectiva publicación, ya sea mediante algún tipo de informe para detallar lo que nosotros hemos investigado y el conocimiento que nosotros hemos adquirido y queremos compartirlo con la demás comunidad científica. Estos pasos los detallaremos a continuación. El primer paso, como ya habíamos visto, es la observación. Se realiza un análisis de las características del fenómeno que se observa y logramos identificar el problema. Básicamente la observación, como la palabra mismo lo dice,
dentro de la observación, dentro de ese paso, lo que hacemos es analizar la situación problema que nosotros tenemos. Y posterior a eso, identificamos cuál es el problema que nosotros vemos en esa observación. Luego pasamos a la segunda etapa, la cual se conoce como la formulación de hipótesis. En este caso, en este paso, el cual es el segundo en la formulación de hipótesis, recordando que la hipótesis es una proposición que explica un hecho o fenómeno observado, para asignarle un valor de verdad tiene que pasar por una experimentación. Entonces, al ser una hipótesis, una proposición, recordemos que la proposición es todo enunciado que tiene un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Entonces, nosotros lo que hacemos es proponer una hipótesis, dar una hipótesis y luego pasar a un paso llamado experimentación para demostrar si esa hipótesis es válida o no es válida, es verdadera o es falsa. Entonces, como ya lo hemos nombrado, luego de lo que es la formulación de nuestra hipótesis, una vez que ya tenemos la hipótesis diseñada, pasamos al paso siguiente, que es la experimentación, donde básicamente comprobamos a través de experimentos la hipótesis planteada. Hacemos los respectivos estudios, hacemos las respectivas pruebas, los diferentes experimentos para sacar las conclusiones si la hipótesis es verdadera o es falsa. Para esto, luego de realizar la experimentación, lo que hacemos es recopilar los datos, recopilar y hacer un análisis de los datos que obtuvimos dentro de lo que era la experimentación. La organización y análisis de datos consiste en anotar los diferentes datos obtenidos después de la experimentación en tablas. Si los datos apoyan la hipótesis planteada, se mantiene la investigación. Caso contrario, se realizarán nuevos experimentos. Es importante este paso porque mediante el análisis de datos nosotros llegamos a la conclusión si la hipótesis es verdadera o falsa, o quizás podemos directamente experimentar con nuevos modelos hasta así llegar a conclusiones verdaderas. Finalmente, luego de que nosotros hemos recopilado los diferentes datos, llegamos a lo que son las conclusiones, donde básicamente comprobamos o validamos la hipótesis planteada. Validamos que los experimentos que nosotros hemos hecho y los datos que nosotros adquirimos de esos experimentos son suficientes para demostrar que la hipótesis planteada está correcta. Entonces, en las conclusiones nosotros lo que hacemos es validar esa hipótesis que nosotros hemos planteado. Aquí vemos una pequeña imagen donde básicamente se está poniendo piezas y se va poco a poco llenando, ¿verdad? En este caso las torres, ¿no? Y acá tenemos una persona que está analizando básicamente los datos, culminando con aquello para poder llegar a una conclusión. Ya solamente los está recopilando porque ya analizó los datos, lo cual era el paso anterior. Luego de realizar las conclusiones respectivas se realiza un informe y esto se conoce como publicación. En este último paso se presenta un informe final de la comprobación de la hipótesis planteada y sus conclusiones, ya sea mediante conferencias, ya sea mediante un trabajo de investigación como monografía o tesis, mediante un libro, entre otros, ¿no? Entonces, este viene siendo el último paso o la última etapa de lo que conocemos como el método científico. Eso ha sido todo por el día de hoy.